Tanque Kliment Voroshilov. Continuando con la serie de tanques y porque muchos de ustedes me lo han pedido, hoy es el turno del tanque pesado ruso KV. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido 2 veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Los tanques Kliment Voroshilov son una serie de tanques pesados soviéticos que llevan el nombre del comisario de defensa y político soviético Kliment Voroshilov, que operó con el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Los tanques KV eran conocidos por su blindaje pesado durante las primeras etapas de la guerra, especialmente durante el primer año de la invasión alemana de la Unión Soviética. En ciertas situaciones, incluso un solo KV-1 o KV-2, apoyado por infantería, podía detener grandes formaciones alemanes. La Wehrmacht alemana en ese momento rara vez desplegó sus tanques contra los KV, ya que su propio armamento era demasiado pobre para hacerle frente al coloso ruso. Los tanques KV eran prácticamente inmunes a los cañones KW-K36 de 37 milímetros y los cañones KW-K37 de cañón corto de 75 milímetros con forma de obús, montados respectivamente en los primeros tanques Panzer III y Panzer IV desplegados por las fuerzas invasoras alemanas. Hasta que los alemanes desarrollaron armas efectivas contra el KV-1, era invulnerable a casi cualquier arma alemana, excepto al cañón Flak de 88 milímetros. Antes del inicio de la Operación Barbarroja en junio de 1941, alrededor de 500 de los 22.000 tanques que estaban entonces en servicio soviético eran del tipo KV-1. A medida que avanzaba la guerra, se hizo evidente que tenía poco sentido producir los costosos tanques KV, ya que el tanque medio T-34 se desempeñó mejor o al menos igualmente bien en todos los aspectos prácticos. De hecho, la única ventaja que tenía el KV sobre el tanque T-34-76 era su torreta de 3 hombres más grande y espaciosa. Más adelante en la guerra, la serie KV se convirtió en la base para el desarrollo de la serie de tanques y cañones autopropulsados IS. Después de resultados decepcionantes con el tanque pesado T-35 de múltiples torretas, los diseñadores de tanques soviéticos comenzaron a diseñar reemplazos. El T-35 se ajustaba a la noción de 1920 de un tanque de avance, con una potencia de fuego y una protección de armadura muy pesadas, pero sufría de poca movilidad. La Guerra Civil Española demostró la necesidad de blindaje mucho más pesado en los tanques y fue la principal influencia en el diseño de tanques soviéticos justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Se ofrecieron varios diseños de la competencia e incluso se diseñaron más antes de llegar a la etapa de prototipo. Todos tenían armadura pesada, suspensión de barra de torsión, orugas anchas y eran de construcción soldada y fundida. Uno de los principales diseños en competencia fue el SMK, que en su forma final tenía 2 torretas, montando un arma de 76.222 milímetros y otra de 45 milímetros. Los diseñadores del SMK elaboraron de forma independiente una variante de torreta única y esta recibió la aprobación del más alto nivel. 2 de estos, que llevan el nombre del Comisionado de Defensa del Pueblo, se ordenaron junto con un solo SMK. El casco más pequeño y la torreta única permitieron al diseñador instalar un blindaje frontal y de torreta pesado mientras mantenía el peso dentro de los límites manejables. Cuando los soviéticos entraron en la guerra de invierno, el SMK-KV y un tercer diseño, el T-100, fueron enviados para ser probados en condiciones de combate. El KV superó a los diseños SMK y T-100. La armadura pesada del KV demostró ser muy resistente a las armas antitanques finlandesas, lo que dificultaba su detención. En 1939 se ordenó la producción de 50 KV. Durante la guerra, a los soviéticos les resultó difícil lidiar con los búnkers de hormigón utilizados por los finlandeses y se solicitó un tanque con un gran obús. Uno de los proyectos urgentes para cumplir con la solicitud colocó el obús en una nueva torreta, en uno de los tanques KV. Inicialmente, conocido como Pequeña Torreta KV y Gran Torreta KV, el tanque armado de 76 milímetros fue redesignado como tanque pesado KV-1
y el obús de 152 milímetros como tanque de artillería pesada KV-2. Los tanques KV se enfrentaron por primera vez a los alemanes en la batalla de Resainae justo después de la Operación Barbarroja. El 23 de junio, más de 200 tanques alemanes que avanzaban a través de Lituania se encontraron con blindados soviéticos, incluidos los tanques KV-1 y KV-2. Si bien su blindaje frontal fue suficiente para desviar el fuego antitanque, las tropas alemanas pudieron flanquearlos y destruirlos con cargas explosivas o atraerlos al alcance de la artillería de fuego directo a quemarropa. De los más de 200 tanques soviéticos perdidos en Resainae, 29 eran KV. Los puntos fuertes del KV incluían una armadura que era impenetrable para cualquier arma montada en un tanque en ese momento en servicio, excepto a quemarropa. Tenía una buena potencia de fuego y tenía una buena flotación en terreno blando o húmedo, por así decirlo, en terreno pantanoso. También tenía serios defectos. Era difícil de conducir. La transmisión, que era un diseño de un Holt Caterpillar de hace 20 años, era el principal escollo del KV-1 y había algo de verdad en los rumores de que los conductores soviéticos tenían que cambiar de marcha con un martillo. Además, la ergonomía era deficiente, con visibilidad limitada. Con 45 toneladas era simplemente demasiado pesado. Esto afectó severamente la maniobrabilidad, no tanto en términos de velocidad máxima como por la imposibilidad de cruzar muchos puentes que los tanques medianos podían cruzar. El KV pesaba más que la mayoría de otros tanques de la época, siendo aproximadamente el doble de pesado que el tanque alemán más pesado en ese momento, antes del Tiger. A medida que se agregaron armaduras de aplicación y otras mejoras sin aumentar la potencia del motor, los modelos posteriores fueron menos capaces de mantenerse al día con los tanques medianos y tuvieron más problemas en terrenos difíciles. Además, su potencia de fuego no era mejor que la del T-34. Se necesitaron informes de campo de comandantes superiores y héroes certificados que podían ser honestos sin riesgo de castigo para revelar qué tan malo era realmente el KV-1. En 1942, cuando los alemanes desplegaban un gran número de cañones de 50 y 75 milímetros de cañón largo, el blindaje del KV ya no era impenetrable, lo que requería la instalación de blindaje adicional. El costado del KV-1, la parte superior y el blindaje de la torreta también podrían ser penetrados por el cañón MK-101 de 30 milímetros de alta velocidad, transportado por aviones alemanes de ataque terrestre como el Henschel HS-129. El cañón de 76.2 milímetros del KV-1 también fue objeto de críticas. Si bien era adecuado contra todos los tanques alemanes, era la misma arma que llevaban los tanques medianos T-34, más pequeños, más rápidos y más baratos. En 1943 se determinó que este cañón no podía penetrar fácilmente el blindaje frontal del nuevo Tiger, el primer tanque pesado alemán, uno de los cuales fue capturado cerca de Leningrado. El KV-1 también era mucho más difícil de fabricar y por lo tanto más caro que el T-34. En resumen, sus ventajas ya no superan sus inconvenientes. No obstante, debido a su rendimiento superior inicial, el KV-1 fue elegido como uno de los pocos tanques que seguirían construyéndose tras la reorganización soviética de la producción de tanques. Debido a la nueva estandarización, compartía un motor y un cañón similares a los del T-34. El KV usaba una modificación V2K de 600 caballos de fuerza del motor diésel V2 del T-34 y tenía un cañón principal ZIS-5, mientras que el T-34 tenía un cañón principal F-34 similar. Se construyó en grandes cantidades y recibió actualizaciones frecuentes. Cuando la producción se trasladó al complejo de Tankograd de los Montes Urales, se abandonó el KV-2. Aunque impresionante sobre el papel, había sido diseñado como un destructor de búnkers de movimiento lento. Fue menos útil en la guerra fluida y altamente móvil que se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial. La torreta era tan pesada que era difícil atravesarla en terrenos irregulares.
Finalmente, era caro de producir. Solo se fabricaron alrededor de 300 KV-2, todos entre 1940 y 1941, lo que lo convierte en uno de los tanques soviéticos más raros. A medida que continuaba la guerra, el KV-1 continuó obteniendo más blindaje para compensar la creciente efectividad de las armas alemanes. Esto culminó en el modelo KV-1 1942, que tenía un blindaje muy pesado, pero carecía de una mejora correspondiente en el motor. Los tanquistas se quejaron de que, aunque estaban bien protegidos, su movilidad era deficiente y no tenían ventaja en potencia de fuego sobre el tanque medio T-34. En respuesta a las críticas, se desarrolló el KV-1S, más liviano, con un blindaje más delgado y una torreta más pequeña y más baja para recuperar algo de velocidad. El KV-1S tenía una cúpula de comandante con bloques de visión en todos los sentidos. También tenía una transmisión planetaria sofisticada que aumentaba significativamente la confiabilidad y permitía el uso de una dirección con engranajes regenerativos más eficiente, a diferencia de los sistemas de dirección únicamente de embrague y freno utilizados por los Panzer III, IV y T-34 y los tanques KV anteriores, por supuesto. Su reducido peso le permitió alcanzar una velocidad máxima de 43.3 km por hora. Se construyeron más de 1.300 antes de que terminara la producción en agosto de 1943. Aunque el KV-1S fue, según algunos, el mejor de los tanques KV, superando los problemas de sus predecesores, los tanques más modernos ya estaban a la vista. Armar la torreta regular del KV-1S con un S-31 de 85 mm resultó en el KV-1S-85. Este fue rechazado porque vino con la pérdida inaceptable de un comandante dedicado, reduciendo la tripulación de la torreta a 2. Sin embargo, el adelgazamiento de la armadura puso en duda por qué se estaba produciendo el tanque cuando el T-34 aparentemente podía hacer todo lo que el KV podía hacer y mucho más barato. El programa de tanques pesados soviéticos estuvo a punto de cancelarse a mediados de 1943. La aparición del tanque alemán Panther en el verano de 1943 convenció al Ejército Rojo de realizar una mejora seria de sus fuerzas de tanques por primera vez desde 1941. Los tanques soviéticos necesitaban cañones más grandes para enfrentarse al creciente número de Panthers y los pocos Tigres. Una actualización provisional de la serie KV fue el KV-85 Object 239 de corta duración. Este era un KV-1S con la nueva torreta Object 237 o IS-85 todavía en desarrollo, montando el mismo D5T de 85 mm. Arma como el Su-85 y las primeras versiones del T-34-85. El 85 mm demostró ser capaz de penetrar en el Tiger I desde 1000 metros de distancia y la demanda desaceleró enormemente la producción del KV-85. Al final, solo se construirían 148. El KV-85 apareció en el frente a partir de septiembre de 1943 y su producción terminó en diciembre de 1943. Por lo tanto, la industria soviética pudo producir un tanque pesado también armado como el Tiger I antes de finales de 1943. Aunque el KV-85 era un excelente oponente para los Tigres y Panteras, era un recurso provisional y por lo tanto se construyeron pequeñas cantidades. El Object 237 completo fue aceptado como IS-85 y fue producido en el otoño y en el invierno de 1943 a 1944. Fueron enviados al frente en octubre de 1943 y la producción de IS-85 o IS-1 se detuvo en la primavera de 1944, una vez que el IS-22 entró en producción a gran escala. Un nuevo diseño de tanque pesado entró en producción a fines de 1943 basado en el trabajo realizado en el KV-13. Debido a que Voroshilov había perdido el favor político, la nueva serie de tanques pesados recibió el nombre de tanques Joseph Stalin, en honor al líder soviético Stalin.
El prototipo IS-85 del programa KV-13 fue aceptado para producción como el tanque pesado IS-1. Después de probar con los cañones de 100 mm D10 y 122 mm, se seleccionó el cañón D25T de 122 mm como el armamento principal del nuevo tanque, principalmente debido a su fácil disponibilidad y el efecto de su gran proyectil altamente explosivo cuando atacaba las fortificaciones alemanas. El D-25T de 122 mm usó un proyectil y una carga de pólvora separados, lo que resultó en una tasa de fuego más baja y una capacidad de munición reducida, mientras que el proyectil perforador de blindaje de 122 mm tenía una velocidad salida menor que los cañones alemanes tardíos similares de 75 mm y el Flak 88. Las pruebas de campo de pruebas establecieron que el 122 mm podía penetrar el blindaje frontal del tanque alemán Panther a 2.500 metros y el proyectil HE volaría fácilmente la rueda dentada motriz y la banda de rodadura del tanque alemán más pesado o del cañón autopropulsado. El IS-122 reemplazó al IS-85 y comenzó la producción en masa como el IS-2. El cañón de 85 mm se vio en los Su-85 y el T-34-85. Sin duda el KV un tanque de gran importancia histórica a final y al principio de la guerra. Muchos dicen que realmente fue un tanque malo. ¿Cuál es tu opinión? Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo, y si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González.